Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Este es miércoles de oración. Debiéramos nosotros haber estado en oración tiempo atrás, en alabanza, buscando el rostro del Señor. Hoy vamos en estos momentos a tomar un tiempo de alabanza y después una meditación en la palabra, tomando en consideración que previamente cada uno en sus hogares ha estado tomando un tiempo de comunión con el Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar. Empezamos con el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas. En el versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Padre Santo, estamos rogándote en esta hora, unidos mis hermanos y nosotros, sublime gracia, en un mismo espíritu, suplicándote, Señor, que pares esta pandemia en el nombre de Cristo Jesús, sea reprendida en el nombre de Cristo Jesús, y tú seas con todos los enfermos en las casas y en los hospitales, Señor, salvando y sanando, Señor, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús, gracias. También te rogamos porque tú seas con todas las personas del servicio médico, enfermeras, doctores, y todos los que están ahí en los hospitales, Padre, multiplica sus fuerzas, Señor, y da la sabiduría a las autoridades, Dios, para suplir todos los requerimientos que necesitan los enfermos. A ti la gloria, creemos y confesamos y estamos quietos sabiendo que tú obras tus propósitos y que esto termina muy pronto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Glorificamos sea el nombre del Señor. Bienvenidos sean todos. Así dice este canto. Bienvenidos a su hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reunidos nos gozamos al saber que nuestro demos gracias por ser salvos. Lamentaciones 3, 22, 23, 40 y 41. Dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Cada uno allí en sus hogares les invitamos a que tengan un momento de comunión con Dios y evalúen su vida, escudriñen sus pasos y vuelvan a Dios si han fallado, porque Él es un Dios bueno que restaura y perdona. Amén, aleluya. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios.
me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte y servirte. Tú eres mi todo, tú eres mi Cristo y mi Señor. Aleluya, gracias Señor, bendito tu nombre. Haz de nosotros una ofrenda, Señor, de adoración a ti. Úngenos y úsanos para exaltarte a ti. Aleluya. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Úngeme y úsame para exaltarte a ti. Todo quiero yo cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Con sincero corazón me rindo a tus pies, me entrego totalmente como un siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré. En sacrificio vivo te doy todo mi ser. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Te dejamos con el pastor Santiago González Pérez. Damos gracias a Dios por la gracia que el Señor nos brinda, por su gracia preciosa, su gracia ilimitada. Hace años me preguntaba una hermana, ¿la gracia de Dios tiene límites? No. La gracia de Dios no tiene límites. Nosotros somos los que limitamos la gracia divina. Pero la gracia de Dios no tiene límites. Tener un tiempo de oración, de comunión con Dios. El apóstol, Santiago, el autor de la epístola, se ha dicho que era hermano del Señor Jesús en lo natural, hijo de José y María, Santiago. En su epístola universal, en el capítulo 5, gracias. En los versos 13 al 17, al 18, dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido hoy? De los que están escuchando, de los que están viendo esta transmisión, haga oración. Y la oración quitará la aflicción.
¿Está alguno alegre? Cante salmos, cante himnos, alabe al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hay un énfasis en el contexto de estos versículos, un énfasis profundo en cuanto a la oración del afligido, la oración del justo, la oración en diferentes líneas, la oración por los enfermos. Y me gusta mucho esa palabra del verso 17. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras. En el texto original la escritura es un poco más simple, pero en la simpleza de la escritura nos da un entendimiento tal vez un poco más intenso de lo que quiere decir. Elías estuvo similarmente afectado como nosotros, y todos nosotros estamos expuestos a diversos tipos de tentaciones, aún estando dentro de casa, aún estando encerrados. Hay tentaciones que vienen al alma cuya manifestación no se da en una forma física o corpórea. Y cuán importante es que nosotros desechemos esas tentaciones en la mente. Alguien escribió un libro que la batalla está en la mente. Y es verdad, el lugar de batalla, el lugar de la guerra del cristiano, entre otros sitios específicos, es la mente, los afectos, las emociones, los sentimientos, los sentidos del alma. Es una área de continuas implosiones, explosiones. Y Elías, siendo un hombre sujeto a circunstancias muy similares a las nuestras, Elías oró y los cielos fueron cerrados y el agua no cayó, la lluvia no cayó sobre la tierra durante 3 años y medio. Y Elías volvió a orar y entonces vino la lluvia. He encontrado desde el momento en que Elías ora para que no llueva delante de Acab, por palabra de Dios, he encontrado unos 7 diferentes milagros, algunos de ellos con efectos múltiples o colaterales, pero 7 diferentes milagros entre los capítulos 17 al 19 del primer libro de Reyes. Y muchos de estos milagros son por la oración de fe. Recuerdo al pastor que tuve en México, pastor Nicolás Ruiz Bedoya, quien ya está en la presencia de Dios. Él simplemente en su oración declaraba palabras creativas, confesaba, hablaba palabras creativas. Nos tocó ver cómo los endemoniados eran liberados, nos tocó ver cómo los pies crecían cuando alguien estaba con un pie más corto o una pierna más corta, crecían a la par. Nos tocó ver formarse los arcos en los pies de la gente con pie plano, y gente sanada de cáncer, y diferentes manifestaciones de una fe creativa. Y me gusta mucho ver el mover de los evangelistas. El pastor que yo tuve, Nicolás Bedoya, más que un pastor, era un evangelista. Y es glorioso ver
las obras del Señor en una manera manifiesta, directa, a veces a los ojos de uno, ver las cosas sucediendo de manera inmediata. Y en el contexto de la vida de Elías, desde que él habla que cese la lluvia hasta que vuelve a llover, hay 7 diferentes milagros. El primero de ellos está en Primero de Reyes 17:1. Elías dice, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y qué tremendo hablar de esa manera. Pero era un juicio de Dios sobre Acab, no tanto sobre Samaria, sino sobre Acab. Y tal vez también sobre Samaria, porque en Samaria había una idolatría manifiesta. Los Baales hacían cultos a Baal, e Israel y Samaria había dejado de buscar a Dios. La mujer de Acab, Jezabel, era una mujer bruja, podríamos decirlo, era una mujer idólatra que dominaba sobre la vida de su esposo, tomaba dominio, siendo una mujer idólatra, una mujer gentil, porque ella no era judía, no era israelita tampoco, era hija de un rey de otro pueblo. Ella tomaba dominio sobre Acab. El juicio de Dios estaba sobre la idolatría del pueblo y la lluvia cesó. Es un reto profundo decir que no llueva. Y no llovió por la palabra de Elías, a la oración de Elías. El segundo milagro lo vamos a ver en el verso 6. Primero de Reyes 17:6. Los cuervos le traían carne al profeta Elías. No sé si ya venía asada, no sé si ya venía cocida la carne, pero una cosa era cierta: traían carne para Elías. Me gusta mucho que hay muchos pasajes en el contexto de esos 3 capítulos donde se lee, fue palabra de Jehová a Elías. Y precisamente versos previos al 6, Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Kerit y ahí te sustentaré. He mandado los cuervos que te alimenten. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No es el tema de hoy, porque estoy hablando de fe y de oración de fe, pero un día un apóstol dijo, si tú no le das diezmos a tu pastor, no te preocupes, todavía hay cuervos que lo alimenten. Gloria sea al Señor, pero es un comentario marginal. Y entonces el segundo milagro, los cuervos le traían carne al profeta. El tercer milagro está en los versículos 9 a 16. Primer libro de Reyes 17, versos 9 a 16, y es la multiplicación de la harina, del agua y del aceite. Y mencioné agua porque el agua es necesaria para amasar el pan, pero también es necesaria para sobrevivir. Elías se había ido a vivir, a Dios le dice a Elías, vete a Sarepta de Sidón. Y Dios le dice a Elías, he mandado a una viuda que te alimente. Vean cómo lo dice Dios, he mandado a una viuda que te alimente. Elías se va. Cuando cesó el agua del arroyo de Kerit, cuando dejó de haber agua en el arroyo de Kerit, y los cuervos dejaron de traerle carne, Dios le dice, vete allá. Y llega con esta mujer y ella está buscando ramas secas para preparar una fogata, hacer una torta de pan. No sé de qué tamaño sería la torta de pan, si fuese el equivalente a un medio kilo de harina, bueno, sería una hogaza de pan, suficiente para 3-4 personas. Si fuera un cuarto de kilo de harina de trigo, una hogaza más pequeña, tal vez el equivalente a una baguette, un virote largo, un bolillo grande, una tortelera grande. Entonces ella está buscando ramas y Elías le dice, oye mujer, dame un vaso con agua.
Y ella va a traerle el vaso con agua y le dice, antes también, cóceme una torta de pan en el rescoldo, ahí entre las brasas. Y la mujer le dice, bueno, estaba yo tratando de recoger unas marañas, unas ramas secas, unas hojas para hacer un fuego, preparar una torta de pan para mi hijo y para mí, y morir. No hay más. Y la palabra de Elías, una palabra creativa es esta: ve y haz como has dicho, pero antes hazme mi torta a mí. Porque Jehová ha hablado esta palabra, no faltará harina, ni aceite, ni agua. El agua es importante para amasar la masa, amasar la harina. No faltará durante todo el tiempo de sequía hasta que haga Jehová llover sobre la tierra. Así que por espacio de poco más de 3 años, no podemos establecer cuánto tiempo transcurrió desde que Elías estuvo en el arroyo de Kerit, tal vez algunos meses, tal vez algunas semanas, pero por un poco más de 3 años, la harina nunca cesó. Nunca cesó. Siempre hubo harina, siempre hubo agua, siempre hubo aceite. La mujer preparaba 3 tortas de pan todos los días y la harina no escaseó. Gloria sea al Señor. Una palabra creativa donde la multiplicación de los insumos para el pan era cada día. Cada día. Y la nación de Israel había comido pan en el desierto por 40 años. Dios cocinaba pan en el cielo y lo hacía caer todos los días con excepción del sábado de cada semana. Pero acá era diferente. Acá Dios haciendo multiplicar la harina, el aceite, el agua. Hay un milagro más. El cuarto milagro que yo veo está en los versos 17 al 23, ahí mismo, primer libro de Reyes 17, del 17 al 23, el joven enferma. El joven cae en cama y muere. Y aquí vemos la gracia de Dios confrontada contra la condenación que sufría la mujer. La mujer vio enfermar a su hijo y lo vio morir. Y cuando muere su hijo le dice al profeta Elías, apártate de mí. Mis pecados me han alcanzado, han llegado sobre mí. Eso es condenación. La gracia de Dios fluye a través del profeta en una fe creativa otra vez. Y el profeta va en el aposento, ora por este joven, se mide a él y él clama a Dios. Elías clama a Dios y Dios contesta. Dios responde y aquel joven vuelve a la vida. Cuando lean la Biblia con detenimiento van a encontrar 12 diferentes resurrecciones. Una de ellas es la de este joven que volvió a la vida. Volvió de entre los muertos para dar testimonio de la gracia divina. Un milagro más, lo vamos a encontrar en el capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, en los versos 36 al 38. Esto es lo que alguien ha llamado el reto del Monte Carmelo. ¿Por qué el reto del Monte Carmelo? Bueno, Dios volvió a hablar a Elías. Habían transcurrido 3 años de que había dejado de llover. Y entonces Dios le dice a Elías, ve y muéstrate ante Acab. Había una palabra de Acab, de su corazón, diciendo que donde se encontrara Elías, donde él encontrara a Elías, le mataría. El rey Acab quería matar a Elías. Y por los pueblos vecinos, él preguntaba por Elías y hacía conjuraciones. Acab tenía una mala intención contra Elías. Y Elías lo sabía. Y Dios le dice, ve y muéstrate ante Acab.
¿Tú qué haces cuando sabes que debes ir a enfrentarte a alguien que se ha constituido en un enemigo gratuito para ti y que quiere tu daño, que quiere tu mal? Elías obedece. Uno de los detalles que vamos a ver en la vida del profeta Elías, y ahorita no lo estoy dando en detalle, pero uno de los aspectos que vamos a ver es que Elías se movía en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Elías se movía en el Espíritu. Muchas veces nosotros no vemos el resultado de nuestras oraciones porque no estamos en el Espíritu. Estamos todavía batallando con los anhelos y apetitos de la carne. Estamos todavía con una mente que tiene un pie en el mundo y un pie caminando en el Señor. Elías no. Elías percibía la voz de Dios. Elías escuchaba al Señor. Elías tenía un oído fino para escuchar al Señor. Y en los 3 capítulos, 17, 18 y 19, primer libro de Reyes, vamos a encontrar varias veces que Dios le habla a Elías y Elías actúa conforme a lo que Dios le dice. Y aquí le dice, ve y muéstrate ante Acab. Y Elías se encuentra con Abdías, un hombre cercano al rey Acab, y Elías le dice, ve y habla con tu amo, dile que yo me voy a mostrar ante él. Y bueno, aquel hombre le dice, oye, yo sé que puedes desaparecer en cualquier momento, puede ser que el espíritu te lleve lejos, y cuando yo venga con el rey Acab ante ti y te busque, ya no te encontremos, seguramente me va a matar el rey. ¿No sabes que ha conjurado a los pueblos? ¿No sabes lo que ha hablado? ¿No sabes también que yo he guardado 100 profetas de Jehová y que les he alimentado a pan y agua en una cueva? No lo sabes. Y Elías le dice, ve, vive Jehová delante del cual estoy, que yo me mostraré a Acab. Es una especie de juramento, una especie de promesa donde Dios es el testigo. Y viene Acab y se encuentra con Elías. Y Acab todavía le dice que es su enemigo. Te has encontrado conmigo, enemigo mío, le dice. Pero Elías le dice, baste ya. Reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Llévalos al monte Carmelo y convoca al pueblo de Israel. Y que Jehová responda, o el Dios que es Dios responda por señal de fuego. Vinieron aquellos servidores del ídolo y Elías le dice, ustedes son muchos, así que tomen un buey, tomen un toro, háganlo pedazos, hagan un altar, invoquen a Baal. El Dios que responda por fuego sea Dios. Me gusta mucho saber que aquí hay una serie de milagros en uno solo. Voy a ir enlistándolos, todos los que de acuerdo al entendimiento que Dios me ha dado se dan. Primeramente, Elías ató a Baal. El ídolo nada es, dice el apóstol Pablo, sin embargo, detrás del ídolo se manifiestan espíritus inmundos. Esto lo dice el Salmo 115, el Salmo 135 y también Apocalipsis. Habla de que detrás de las imágenes están los demonios. Así que ellos hacen su conjuro, sacrifican al buey, hacen su altar, danzan, se empiezan a cortar en el cuerpo, a hacerse heridas en el cuerpo y a brotar la sangre, y danzan alrededor del becerro y dicen, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero Baal estaba atado, gloria sea al Señor. Me da gozo saber que Él, nuestro Dios, cuando tú tienes una palabra, rema de Dios que te respalda, simple y sencillamente vas a tener éxito. Gloria sea al Señor. El diablo y el demonio, el espíritu inmundo de Baal, estaba atado, de manera tal que no podía manifestarse. Hasta la burla de Elías es, vayan, a lo mejor está haciendo del baño, dice. Cuando ha pasado el mediodía y no ha habido ningún efecto de la invocación de los Baales, Elías pide ayuda al pueblo
degüella al buey, pone la víctima en retazos, levanta el altar, 12 piedras, número de fundamento, 12 piedras, número de 12 tribus de Israel, y pone las 12 piedras, y pone la leña, y pone la víctima ya degollada, la pone en trozos ahí, la coloca, y hace una zanja alrededor. Y después de la zanja alrededor le dice a algunos israelitas, pónganle agua. No había agua. ¿De dónde trajeron el agua? Del mar, el mar de Galilea. Así que pusieron 12 cántaros de agua, número de fundamento. Y entonces Elías clama a Dios diciendo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y poder decirlo de una manera que lo dicen ellos, Jehová es el Dios, está diciendo no hay otro, es el único. Y bendito sea el Señor, en ese milagro específico de el Monte Carmelo, suceden varios milagros en uno solo. Número uno, el espíritu inmundo que operaba con el nombre de Baal quedó atado y no pudo hacer nada. Número dos, el fuego que cayó, lo decía en una ocasión pasada, era un fuego tal que la radiación pudo haber matado o por lo menos quemado a los que estaban muy cerca del altar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Puso un tubo invisible protector para que la radiación del fuego que cayó del cielo no alcanzase a ninguno de los israelitas. Ahora, era un fuego tal, ¿de qué tamaño era el calor de este fuego? Que consumió la víctima, la leña, las peñas o las piedras del altar y el agua. Y todo se volvió cenizas. Era un fuego tremendo, un fuego abrasador, intenso, muy, muy intenso. Y así que ahí hay varios milagros en uno. Entonces llevamos, primero, que dejó de llover. Segundo, los cuervos le traían alimento a Elías. Tercero, la multiplicación de la harina, el agua y el aceite para que comieran durante todo el tiempo que estuvo Elías hospedado con la viuda de Sarepta de Sidón y aún después de que se fue el profeta. La resurrección del hijo de la viuda y el fuego que cae de Jehová sobre el altar. Luego hay un sexto milagro en los versos 41 al 45. Estoy en el primer libro de Reyes, capítulo 18. En los versos 41 al 45, Elías le dice al rey Acab, come, bebe y unce tu carro, porque una grande lluvia viene. Qué tremenda palabra. Primero dejó de llover, pero ahora es una grande lluvia viene. Y Elías fue a orar. Elías se postró delante de Dios. La escritura da la intención de que estaba en la posición de las mujeres preñadas cuando van a dar a luz. Esa era la posición en la que estaba el profeta Elías, hasta el piso. No sé específicamente cómo es esta posición, lo voy a investigar, pero estaba humillado delante de Dios el profeta Elías, clamando a Dios una y otra vez, y mandó a su siervo diciéndole, ve hacia el mar y observa si hay alguna nube. Y durante 6 ocasiones aquel varón fue y dijo, no veo nada. Pero en la 7ª ocasión dice, veo una nube como una palma de mano que sube de la mar. Entonces manda a decirle a Acab, ahora sí, baja a la ciudad porque una grande lluvia viene.
y dice la Escritura que se encerró el cielo de negro y vino una grande lluvia que alimentó la tierra, y la tierra, al ser alimentada de agua, pudo dar fruto más adelante. Hasta aquí hay 6 milagros. ¿Cuál es el séptimo milagro? El séptimo milagro es este. Acab corrió en un carro jalado por caballos. Elías corrió a pie. Pero la Escritura dice, ahí en el verso 46, primer libro de Reyes 18, 46, y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, Elías ciñó sus lomos de aquel cinto, y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esto es, Acab venía en un carro jalado por caballos. Elías venía corriendo con sus piernas, con sus pies. Y Elías iba delante de Acab. Acab nunca lo pudo alcanzar. Acab nunca pudo rebasar al profeta Elías. Y esto nos habla, decía yo hace rato al principio, de un profeta que se movía en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios le dice al profeta Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo será si corrieses con los de a caballo? Bueno, Elías conocía esta palabra, y la manera de correr con los de a caballo era corriendo en el espíritu de vida en Cristo Jesús, en alas de águila. Gloria sea al Señor. Allá en Hechos 39 nosotros vemos a Felipe el evangelista arrebatado por el espíritu del desierto, del camino de Gaza, ahí en ese estanque, esa laguna pequeña donde había bautizado al eunuco de Etiopía. De ahí el espíritu toma a Felipe y lo lleva, me parece que lo llevó a Azoto. Pero también en Romanos 8:2 el apóstol Pablo habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo correremos con los de a caballo? ¿Cómo correremos con los que van en auto? ¿Cómo correremos con los que viajan en avión? En la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Quieres experimentar una vida creativa? ¿Quieres experimentar una fe creativa como la del profeta Elías? Necesitas moverte en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. La gracia es la provisión que Dios nos da para que podamos estar en el espíritu de vida en Cristo Jesús, en alas de águila. Alas de águila, donde el espíritu nos lleva con una velocidad mucho mayor a la capacidad que pudiéramos tener nosotros. Pero cuando tú estás en el espíritu de vida en Cristo Jesús, tú escuchas la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Hay miles, millones de voces en todo el mundo, millones de voces. Gente que habla una cosa y otra cosa y otra cosa, sobre todo con la pandemia. Pero hay una sola voz que habla la verdad total y absoluta al 100%. Esa es la voz de Dios. Y la voz de Dios la vas a escuchar en la medida que tú te mueves en la gracia para estar en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Elías no tenía problemas para escuchar la voz de Dios. En el capítulo 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a encontrar que Elías huye ante la amenaza de Jezabel de matarle y llega hasta el monte Sinaí. Y cuando llega al monte Sinaí, está en una cueva Elías y Dios le habla. Pero hay varios fenómenos meteorológicos que suceden. Y Elías supo dónde estaba Dios y supo dónde no estaba Dios. Por ejemplo, se habla de un fuego abrasador. Y Hebreos creo que es el que dice que Dios es fuego consumidor. Sin embargo, en ese fuego no estaba el Señor cuando se manifestó ese fenómeno en la vida de Elías.
Se habla de un viento recio que rompía las breñas, y como un viento recio vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre 120. Pero en aquel viento recio que sopló cerca del monte Sinaí, el monte donde estaba Elías, en ese viento recio no estaba el Señor. Y vino un gran terremoto. El salmista dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Y cómo pudo discernir Elías que el Señor estaba en medio de aquel silbo apacible? Cuando escucha el silbo apacible, cubre su rostro y sale de la cueva y habla con el Señor. ¿Cómo pudo discernir Elías que era el Señor en el silbo apacible? Porque Elías se movía en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en alas de águila. Elías no se movía por sensaciones del alma, no se movía por sentimientos anímicos, no se movía por lo que su alma deseara o dejara de desear. Elías se movía en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y para eso es la gracia. Nuestro problema como seres humanos es que bajamos el nivel y no queremos movernos en el nivel de la gracia. Queremos movernos en nuestras emociones, en nuestros afectos, en nuestros deseos. Y Elías, ¿no? Gloria al Señor, porque podemos encontrar un mover de fe. Hay 12 diferentes actitudes que asumió el profeta Elías para vivir una vida de fe creativa, una vida de fe que provocaba milagros o que tenía la experiencia de los milagros. Dicho de una manera diferente, una vida entre los milagros. El primer principio, hablando de estos principios de fe creativa, el primer principio es una palabra rema. Vamos a aprender cómo desarrollar una fe creativa. Y el primer principio para desarrollar una fe creativa en nuestras vidas es la palabra rema. Nosotros tenemos la palabra escrita, y la palabra escrita la podemos definir como logos. El logos de Dios nos da salud, el logos de Dios nos da vida, pero este logos de Dios llega un momento en que debe convertirse en rema. Debo anticiparles que las remas no las inventamos nosotros. Las remas, son palabras que Dios te da a ti de manera individual, de manera particular, perfectamente definida la palabra para ti en lo individual, en lo particular. Quiero dar algunos testimonios importantes, pero antes quiero decirles, en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4, ante la tentación que sufre el Señor Jesucristo del enemigo, cuando le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Un pan delicioso, crujiente, que se pueda escuchar su rasgado cuando uno lo pasa a las manos. Un pan que al aspirarlo huela rico, y con un estómago vacío. Imagínense 40 días y 40 noches sin comer el Señor. Bueno, Él podía decir: Padre mío, en tu nombre, que esta piedra se convierta en una hogaza de pan, de la característica que quieras. Pero la respuesta que da Cristo es una palabra rema que encierra otra palabra rema. Específicamente, las 3 tentaciones del Señor Jesús fueron respondidas con la palabra logos, que está en Deuteronomio, convertida en rema de Dios para contrarrestar los ataques del diablo. Y en esta tentación en específico, el Señor Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale a través de la boca de Dios vivirá el hombre. Esto es lo glorioso. Cuando tú estás caminando
en el Espíritu, cuando tú estás buscando el rostro de Dios, cuando tú estás adelante de que Dios cumpla su voluntad en tu vida y te estás despojando del viejo hombre y te estás vistiendo del nuevo hombre, cuando tú estás anhelante de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, Dios va a sembrar en tu corazón palabras rema. Palabras rema que van a tener un impacto en tu vida en la medida que tú confiesas la palabra rema. Elías oró porque no lloviese, porque Dios le había dicho, habla que no llueva. Esa fue la rema de Dios para Elías. Elías la habló. Hay un testimonio en la biografía de Watchman Nee. Nito Sheng, su nombre en chino, Nito Sheng, el hermano Nee, uno de los primeros frutos de la obra misionera inglesa en China, hijo espiritual de Margaret Barber. Margaret Barber, una misionera inglesa, le habló y le instruyó en la doctrina que ella conocía. Y Nito Sheng empezó a evangelizar en su pueblo y empezó a evangelizar en los alrededores y empezó a ir a diferentes provincias a evangelizar. Y en un equipo de evangelización llegó a un pueblo donde llovía todo el año, un pueblo de pescadores donde llovía todo el año llovía, excepto un día. Ese día que no llovía era el día que los lugareños sacaban al ídolo a pasear. Y entonces llegan y empiezan a querer evangelizar. Y bueno, la gente es renuente. Ellos dicen, tenemos nuestro Dios, así que no creemos. Pero un joven que iba en el equipo de Watchman Nee le dijo a uno de los lugareños, el día que ustedes hagan su celebración, ese día va a llover, les dijo. ¡Ay! ¡Qué tremendo reto! Como el reto del Monte Carmelo, se dio un reto allá. Mientras que en el Monte Carmelo llovió fuego, en aquella población china tenía que llover agua. Watchman Nee se enteró y le dijo al joven y a todo el equipo evangelístico, le dijo, no hagan eso, no tienten a Dios, vamos a orar. Se pusieron a orar, y cuando llegó un día antes, no recuerdo el detalle, pero me parece que cuando llegó el día del reto, cuando había dejado de llover y ya se preparaban aquellos lugareños para sacar al ídolo, Dios le dio una palabra rema a Watchman Nee. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Recuerdan eso? Eso lo dijo Eliseo cuando Elías había sido llevado en un torbellino al cielo y solamente el manto de Elías quedó. Y Eliseo clama, carros de Israel y su gente de a caballo, decía él. Su mentor, su maestro en la profecía, Elías, había sido llevado al cielo. Con el manto golpea el agua, él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando recibe esa palabra, Nito Sheng dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Ahí estaba el Dios de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías ahora? Está ahí contigo. Está aquí ahora. Está en todo lugar, pero específicamente está en los corazones que invocan el nombre del Señor. Ahí está el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de fe, esperanza y amor. Está ahora contigo, está ahora conmigo, está ahora con la familia Gordoa, que está enferma. Bendecimos a la familia Gordoa. Hablamos sanidad a la familia Gordoa en el nombre de Jesús. Ahí estaba el Dios de Elías, empezó a llover y aquellos hombres penitentes cayeron en el lodo. Y el ídolo cayó al fango. Dios humilló a aquel ídolo como humilló a Dios Dagón, que no son dioses. Y volvió a suceder el milagro. Volvió a llover cuando dijeron nos equivocamos en la fecha. Volvió a llover en la fecha que ellos pronosticaron por segunda ocasión. Y entonces se sembró el evangelio con una palabra rema que había retado al ídolo de aquella comunidad. Y aquella comunidad entregó su vida a Cristo.
Entre los musulmanes, mucha gente se está convirtiendo a Cristo. Y los musulmanes están recibiendo palabras remas de Dios. Y un musulmán fue a una comunidad, habiéndose convertido a Cristo, ya no siendo musulmán, sino cristiano. Llegó a una comunidad y empezó a predicar el evangelio, pero la gente lo rechazaba y lo quería echar del pueblo y le dieron de golpes. Sin embargo, cayó enferma la madre del gobernante. Y el gobernador vino y le dijo, si mi madre es sana, voy a traerte a toda la comunidad para que los evangelices. Y aquel hombre oró por esta mujer, Dios la sanó. Y entonces vino el evangelio a todo el pueblo. Gloria sea al Señor. El primer principio, vamos a cortar un minuto más, pero el primer principio para que tú puedas empezar a moverte en una fe creativa, para que tú puedas empezar a desarrollar una fe creativa, es moverte en las palabras rema de Dios. No con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra rema que sale de la boca de Dios. Y Dios te ha dado muchas palabras rema. Ya por el tiempo no voy a dar otros testimonios, pero mi promesa es que el viernes, en 2 días más, hablaré de esos testimonios, palabras rema que recibieron algunos ministros de Dios, algunos hombres de Dios, y con esas palabras rema Dios fue glorificado. El Señor les bendiga abundantemente. Amén.